El 24 de agosto de 2017, dos jóvenes de 21 y 23 años salieron de casa con un kayak, 40 euros en el bolsillo y un plan sencillo: pasar un par de días en uno de los rincones más remotos y tranquilos de la provincia de Girona. El pantano de Susqueda, con sus casi 500 hectáreas de agua verde y turbia, rodeadas de monte bajo y silencio, era el destino perfecto para desconectar del mundo. Marc Hernández y Paula Mas nunca volvieron a casa. Sus cuerpos aparecieron un mes después en el fondo del embalse, con piedras atadas para que nunca salieran a la superficie. 8 años después, nadie ha sido condenado. El pantano sigue guardando su secreto. Marc Hernández López tenía 23 años y era residente de Arenys de Munt. Paula Maspruna tenía 21 y vivía en Cabrils. Ambos eran de la comarca del Maresme, en Barcelona. Eran pareja, apasionados de la naturaleza, con experiencia en acampadas y excursiones. No eran dos chavales imprudentes. Eran dos personas jóvenes con rutinas, con familias, con vidas construidas. Ese agosto decidieron escaparse unos días al pantano de Susqueda, en la comarca de la Selva, en Girona. Se llevaron el kayak de Marc y el coche de Paula, un Opel Zafira azul. El plan era navegar por el pantano y dormir en el vehículo. A las 10:18 de la mañana del 24 de agosto, la cámara de la presa de Susqueda grabó su Opel Zafira adentrándose en la zona. Esa fue la última imagen de Marc y Paula con vida dentro de su coche. Antes de llegar, habían parado en un cajero, sacado 40 euros, tomado algo en una cafetería. La camarera los recordaría después como una pareja tranquila y relajada, de las que no dejan huella precisamente porque no hacen nada fuera de lo normal. Iban a disfrutar de unos días de descanso. No volvieron. 2 días después de la desaparición, el 26 de agosto, alguien encontró el kayak de Marc flotando en el pantano. No estaba intacto, estaba dañado y con piedras en su interior, lo que sugería un intento deliberado de hundirlo. No era un accidente. Alguien había intentado que ese kayak desapareciera bajo el agua. 2 días después, el Opel Zafira de Paula fue descubierto sumergido a 7 metros de profundidad, con las llaves puestas y las ventanas bajadas, indicando nuevamente una acción intencionada para ocultar el vehículo. El kayak con piedras, el coche hundido con las ventanas bajadas. Alguien había actuado con premeditación para borrar todo rastro de Marc y Paula, y había tenido tiempo de hacerlo con calma. El 26 de septiembre de 2017, más de un mes después de la desaparición, los Mossos d'Esquadra encontraron los cuerpos de Marc y Paula en el embalse. Paula presentaba un disparo en la cabeza, mientras que Marc tenía una mochila llena de piedras atada a su cuerpo y signos de heridas en el tórax y las manos. Ambos estaban desnudos y mostraban evidentes signos de violencia. No había sido un accidente. No había sido un robo que se descontroló. Aquello era una ejecución fría y planificada. 2 jóvenes que habían visto algo que no debían ver, o que se habían cruzado con alguien que no podía permitirse testigos. Lo que habían visto, o quién era ese alguien, es la pregunta que sigue sin respuesta. La investigación de los Mossos arrancó con el análisis de las cámaras de la zona, y encontraron algo que desde el primer momento resultó muy significativo. Media hora antes de que el coche de Marc y Paula llegara al pantano, a las 9:46, las cámaras grabaron un Land Rover blanco que se convirtió en el primer vehículo sospechoso por sus continuos movimientos desconcertantes. El mismo coche estaba en la zona los 2 días siguientes. Un Land Rover blanco que llegó antes que la pareja, que se quedó después de que desaparecieran y que seguía allí al día siguiente. Los Mossos estudiaron 739 Land Rover y las pesquisas se centraron finalmente en uno, el de un hombre llamado Jordi Magentí. Jordi Magentí contaba con antecedentes. El 4 de diciembre de 1997 asesinó a la que era su esposa, Josefina García, de 35 años, cuando ésta volvía del trabajo. Cuando ella se bajó del autobús, él la estaba esperando con una escopeta y le pegó 3 tiros
para posteriormente rematarla en el suelo. Había cumplido 12 años de prisión por ese crimen y el 24 de agosto de 2017 reconoció haber estado pescando en la zona del pantano donde desaparecieron Mark y Paula. Además, durante su estancia en la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres, el compañero de celda de Magentí aseguró que éste le confesó que era su hijo, con quien tenía una plantación de marihuana cerca del pantano, quien había asesinado a la pareja, y que Magentí padre solo le había ayudado a deshacerse de los cadáveres. Una confesión carcelaria que añadía una capa nueva y perturbadora a todo el caso: la posibilidad de que Mark y Paula hubieran sido asesinados por haber visto sin querer esa plantación de marihuana. El 25 de febrero de 2018 fue detenido como sospechoso Jordi Magentí Gamel. El presunto autor del crimen había vaciado sus cuentas bancarias y tenía comprado un billete de avión. Un hombre que corría hacia la salida, que tenía pensado desaparecer, pero la detención no se tradujo en una condena. Tras pasar casi un año en prisión preventiva, fue puesto en libertad sin fianza al no existir indicios sólidos que demostrasen su vinculación. No se encontró ADN de las víctimas en su ropa, no tenía el arma del crimen y no había un móvil claro. Las pistolas encontradas en casa de su madre no coincidían con el arma del crimen. La confesión a su compañero de celda no era suficiente para un tribunal, y sin pruebas directas que lo situaran en el lugar exacto, en el momento exacto, el sistema judicial no pudo mantenerlo detenido. Magentí salió en libertad, proclamando su inocencia, y el caso quedó, de nuevo, sin culpable. Hay en este caso un personaje que resulta imposible de ignorar y que añade una dimensión casi literaria al conjunto. Se llamaba Bartomeu Soler, y era un hombre que vivía solo en una cabaña a orillas del pantano de Susqueda, en las inmediaciones de la zona donde ocurrieron los hechos. Fue uno de los primeros investigados por la muerte de Mark y Paula, debido a la proximidad de su pequeña vivienda al lugar de la desaparición y asesinato. Los Mossos lo descartaron rápidamente como autor directo, pero quedó como testigo potencial de lo que había ocurrido aquella mañana de agosto. Una periodista llamada Tura Soler, que investigó el caso durante años y escribió un libro sobre él, lo visitó en varias ocasiones en su cabaña. Tura Soler siempre pensó que ese hombre se callaba algo. Cuando recordaba la historia, se ponía a llorar. Un tipo que vive solo en medio del bosque se ponía a llorar con esto, pero luego no conseguía sacarle nada más. Bartomeu Soler se fue a la tumba con lo que sabía, o con lo que creía saber. Fue encontrado muerto cerca de su cabaña, despeñado junto a un árbol donde había colocado una soga y una escalera fabricada a mano. Dentro de su cabaña, los agentes encontraron una nota de despedida. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un ataque al corazón, no un suicidio. Una muerte que resolvió una duda y abrió 100 preguntas más. El caso del pantano de Susqueda también tuvo un elemento que complicó desde el principio la investigación y que pocas veces se menciona. El crimen, perpetrado el 24 de agosto de 2017, quedó en un primer momento eclipsado mediática y policialmente por los atentados de la Rambla y Cambrils. 48 horas antes de que el kayak de Mark apareciera flotando en el pantano, un ataque terrorista había matado a 14 personas en el centro de Barcelona. Los recursos policiales, la atención mediática, la prioridad institucional, todo estaba puesto en otro lugar. En uno de los peores momentos posibles para desaparecer, Mark y Paula desaparecieron. Y cuando el mundo volvió a mirar hacia Susqueda, las horas más críticas de cualquier investigación criminal ya habían pasado. El caso ha pasado por manos de varios jueces, siempre en los juzgados de Santa Coloma de Farners, en Girona, mientras los Mossos d'Esquadra siguen discretamente con la investigación a la espera de dar con resultados satisfactorios. 8 años después del crimen, no hay ningún acusado formal. No hay nadie sentado en un banquillo. No hay arma del crimen. No hay un móvil probado ante un tribunal. Solo hay 2 cuerpos encontrados en el fondo de un pantano.
un Land Rover blanco que llegó antes que ellos y se quedó después, y demasiadas piezas que no terminan de encajar. Como resumió la periodista Tura Soler, hay un retablo que es el pantano de Susqueda y muchas piezas que son ciertas y que han sido comprobadas, pero luego no hay forma de hacer que encajen. Marc Hernández tenía 23 años, Paula Mas tenía 21. Salieron una mañana de agosto con un kayak y 40 euros hacia uno de esos lugares que la gente elige precisamente porque allí no pasa nada. En el pantano de Susqueda sí pasó algo. Y las aguas verdes y turbias de ese embalse de Girona siguen siendo, 8 años después, el único testigo que no ha hablado todavía. Esto ha sido el crimen del pantano de Susqueda. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo caso. Nos vemos pronto.